Bien, la idea acá entonces es ver comunicación efectiva para el GRC y lo quise enfocar de una forma que pudiera mencionarlos todos e ir viendo más o menos el contenido de cada uno de ellos. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a ver? Una pequeña introducción de cuáles son las comunicaciones que yo dejé puesto en este informe. Por favor, interrúmpame ahí por el chat en el momento que estimen conveniente para poder responder a las dudas. Y si hay alguno que ustedes vean que esté faltando, sería muy bueno que me lo agreguen, me lo pongan en un comentario, ya sea que lo suban a LinkedIn, que me lo manden por correo electrónico, por el medio que ustedes estimen conveniente para poder ir complementando la información del webinar. Vamos a ver comunicación del área de gestión de riesgo, comunicación de compliance y comunicación de auditoría interna. ¿Cómo lo estructuré para poder presentarlo en este webinar? Lo estructuré de la siguiente forma. Después vamos a ir sacando líneas. Aquí están todas las líneas juntas. La estructura la pensé desde el punto de vista de stakeholder. Dejé un poco fuera comunicaciones de stakeholder, que también existen cuando yo tengo, pero es demasiado específico por industria. Cada empresa tiene sus propios stakeholders, tiene sus propias comunicaciones de stakeholder, por lo tanto lo dejé fuera del alcance del webinar. Si alguien después quiere ver algo de eso o tiene alguna pregunta específica, de nuevo, por correo electrónico o me hace la pregunta. Estructuré temas de dirección, reportes que van al directorio, el gerente general, el CEO, el consejo o comité de auditoría, ¿sí? Las áreas del GRC, compliance, gestión de riesgo y auditoría interna, y abajo, dueños de proceso, responsables de riesgo y responsables de control. ¿Cómo está estructurado? Vamos a ver comunicaciones entre las áreas del GRC. ¿Qué comunicación debe existir entre gestión de riesgo y compliance, entre ida y vuelta? Las comunicaciones que deben existir entre gestión de riesgo y auditoría interna, de nuevo, ida y vuelta. Y las comunicaciones entre compliance y auditoría interna, ida y vuelta. Ese es el primer grupo o primeros elementos que vamos a analizar. Después nos vamos a ver de los reportes de las áreas de GRC hacia los niveles directivos, que son las líneas azules. Supongo que es azul, mi daltonismo me juega en contra. Entonces, estas líneas me conectan a las áreas de GRC hacia el consejo o comité específico y al directorio. ¿Qué reportes deberían existir entre las áreas del GRC y la dirección? Después vienen las otras comunicaciones, que es de gestión de riesgo con el gerente general, cuál es la comunicación hacia el gerente general, y de las áreas de cumplimiento, perdón, las áreas del GRC hacia los dueños de proceso y responsables de riesgo y control. Esa es la estructura que vamos a ver y vamos a ir viendo reportes específicos en cada uno de ellos. Ahora limpiamos un poco las líneas y nos quedamos solamente con las líneas relacionadas de la comunicación entre las áreas del GRC. Cómo se debe estructurar la comunicación formal, ¿ya? Siempre hay una comunicación informal que es cuando estamos interactuando en el día a día, pero estas son las comunicaciones formales que deberían existir entre las tres áreas. Y aquí está estructurado de la siguiente forma. Acá está en la primera columna el nombre del reporte, la periodicidad, cuándo se hace, quién es el que envía la comunicación formal, quién recibe la comunicación formal y un pequeño detalle del contenido, un pequeño resumen del contenido. De nuevo, cada una de estas líneas tiene un formato, ¿ya? Cada uno de estos es un documento, entonces les pido por favor que si a alguien le interesa uno específico, de nuevo, me lo pida, ya sea por correo electrónico o en un comentario de LinkedIn y ahí se los hago llegar, ¿ya? Para los que se están integrando recién, se está grabando, por lo tanto les va a llegar por correo electrónico el video y la presentación para que puedan acceder a ella. Entonces, el primer reporte que tenemos acá es la etapa de gestión de riesgo hacia auditoría interna. ¿Cuál es el primer reporte
que nosotros generalmente, si no está automatizado, ya sea que no tengo un sistema que estén conectados ambos procesos, riesgos y auditoría interna, lo que deberíamos tener es una entrega formal para el proceso de planificación de auditoría de los riesgos que el área de gestión de riesgo ha identificado, el levantamiento de riesgos de los procesos. Esto ocurre cuando no tenemos integrados los sistemas, si no son sistemas integrados. Si está offline, o sea, estamos trabajando manual, nosotros deberíamos entregar, o el área de riesgo debería entregar a auditoría interna al menos el mapa de proceso y subproceso. ¿Cuál es el universo para que auditoría pueda determinar el universo auditable? Procesos y subprocesos. Después, ¿cuáles son los riesgos que están identificados en cada subproceso? Todos los riesgos identificados con sus características específicas. Tercero, estos riesgos evaluados de forma inherente. ¿Cuál es la evaluación de impacto y probabilidad inherente para cada uno de los riesgos? ¿Cuáles son los controles identificados asociados a cada uno de los riesgos? Y la evaluación residual, y aquí por diseño. ¿Qué significa por diseño? Sin la prueba de control, porque eso es lo que va a ser auditoría interna. Entonces, si yo tengo automatizado, esto va a ser una entrega automática. Si no está, es algo que debe recibir auditoría interna al inicio del proceso de planificación para que se pueda ejecutar. El primer reporte. Segundo reporte es de riesgo a auditoría y es en la etapa de preparación de una auditoría. Planifiqué, comencé a ejecutar una auditoría específica. Esta auditoría específica yo la voy a iniciar y ¿qué es lo que necesito? Rescatar o solicitar al área de riesgo todos los riesgos identificados en el subproceso que voy a iniciar a auditar. De nuevo, ¿cuál es la evaluación inherente a esta fecha? Que puede ser distinta a la que tenía cuando planifiqué. Puede haber cambiado el área, puede haber cambiado el proceso, puede haber cambiado las condiciones de entorno. Los controles asociados, que también puede haber cambiado con respecto a la planificación, y el riesgo residual, si cambio todo lo anterior, me va a cambiar el riesgo residual. Esto es importante actualizarlo. No me sirve para auditoría interna lo que tenía en la planificación, porque la empresa cambió. Normalmente la planificación se ejecuta o se realiza noviembre, diciembre de un año y estoy ejecutando durante todo el año. Lo que tengo en septiembre del año siguiente, lo más probable sea que sea muy distinto a lo planificado. Por eso en otros webinars hemos hablado del proceso de auditoría continua, donde vamos eliminando plan, mientras más corto sea este plan, más efectivo es la función de auditoría interna. Esto es de riesgo hacia auditoría. Desde el punto de vista de auditoría hacia riesgo, ¿qué es lo que necesitamos? Es que una vez finalizada la auditoría interna, la revisión de auditoría, debería auditoría devolver o entregar a gestión de riesgo la evaluación definitiva del subproceso. Una vez que se cierra la auditoría, se hace el cierre con el dueño del proceso, donde se hace una reunión de cierre, que es parte de este reporte. Una de las cosas que se entrega es la reunión de cierre. Esa reunión de cierre de auditoría es donde yo presento todos los riesgos evaluados del subproceso que fue auditado, un informe de cuáles riesgos fueron eliminados porque ya estaban obsoletos, porque el proceso cambió, y si existieron riesgos nuevos que se agregaron. Lo mismo para riesgos que fueron reevaluados. ¿Cuáles son los controles que fueron agregados? ¿Cuáles fueron eliminados? ¿Cuáles fueron actualizados? Y que estaban asociados a los riesgos del subproceso. La evaluación de la efectividad de los controles para poder determinar el riesgo residual definitivo. Este de acá son dos cosas. Uno es la reunión de cierre, que la vamos a ver después cuando tenemos de auditoría hacia el dueño del proceso. Este es un reporte que se entrega desde auditoría interna a gestión de riesgo para que actualice las matrices de riesgo de la compañía y las tengamos siempre actualizadas y vigentes. ¿Bien? Después viene el reporte de auditoría, ¿cierto? Que va de auditoría interna a
riesgos, este ocurre cuando auditoría audita a gestión de riesgo. Recuerden que es uno de los estándares de la función de auditoría interna, es evaluar el sistema de gestión de riesgo, al menos anualmente tener una evaluación. ¿Y qué es lo que debe incluir esta auditoría o este reporte al menos? Una evaluación de la función de gestión de riesgo, donde yo tome la metodología que ha declarado seguir gestión de riesgo, verificando el cumplimiento metodológico, un cumple o no cumple, auditoría de cumplimiento, cuáles son las brechas de cumplimiento y cuáles son las oportunidades de mejora. Esto es una auditoría de cumplimiento del área de gestión de riesgo ejecutada por auditoría. Fundamental, y es un reporte estándar también que se debe ejecutar periódicamente. Adicionalmente, de gestión de riesgo y auditoría, riesgos materializados. Un reporte fundamental y que normalmente no se implementa o no se ejecuta es que gestión de riesgos debe estar informando permanentemente a auditoría interna riesgos materializados cada vez que ocurre. Esto incluye el proceso y el subproceso donde se materializó, el efecto que tuvo la materialización del riesgo, cuál es la deficiencia que lo generó, había una deficiencia de control, y qué acciones fueron tomadas. ¿Ya? Este reporte normalmente se olvida, es un reporte que no siempre se genera y debería estar presente siempre desde el área de riesgo auditoría interna. Cuando ejecutamos esta auditoría, yo dentro del cumplimiento metodológico, dentro de la lista de actividades que debe ejecutar riesgo, es esa comunicación a auditoría interna. Por ejemplo, ¿qué es lo que uno siempre encuentra? Que hay riesgos materializados que no fueron entregadas oportunamente a auditoría interna. Eso sería una brecha de cumplimiento que debería ser mencionada en esta evaluación. ¿Ok? Ahora, desde gestión de riesgo hacia compliance, entre riesgo y compliance, entre las dos áreas, aquí tenemos algo previo que lo quise poner antes de todo esto para que esté relacionado. De una riesgo materializado. Max pregunta, ¿cómo se entera el área de riesgo de un riesgo materializado? Una de las cosas que debería tener el área de gestión de riesgo cuando está en el método de gestión de riesgo son lo que vamos a ver un poquito más adelante, que son los KRI y los KCI. Entonces uno debería tener implementados KRI que me permitan detectar riesgos materializados. Si no tengo diseñado KRI, lo que debería estar asociado a los riesgos es algún dato, alguna evidencia, o debería existir un reporte desde el dueño del proceso hacia gestión de riesgo. Pero la mejor forma o la forma que se debería estar utilizando es en base a KRI, indicadores claves de riesgo, que para aquellos que son más significativos y que pueda tener automatizado, el sistema me dé la alerta. Recuerden que los KRI y los KCI no son de auditoría, son del dueño del proceso y de la segunda línea de defensa. Esos son los que me dan la alerta de la materialización, Max. Espero responder la pregunta. Entonces, entre riesgo y compliance, yo puse un paso previo. Desde el área legal a compliance, es fundamental de que compliance tenga la base de normas aplicables, todas las normas necesarias. Un levantamiento de la normativa que le aplica a la empresa. Yo puedo hacer un filtro, decir, solamente me voy a concentrar en estas normas, quizás las normas que son core del negocio, las más relevantes, y eso me lo entrega legal, y lo hace con una entrega inicial, y después actualizaciones periódicas. Esto debería incluir al menos las normas aplicables, cuál es el detalle de la norma, cuáles son las sanciones que aplica la norma, y cuál es la entidad fiscalizadora, quién es el que me podría sancionar ante un incumplimiento. Esto es lo mínimo que debería contener la base de normativa. ¿Ya? Aquí hay muchos más campos en cada uno de ellos. De nuevo, si lo necesitan, me lo piden. Obligaciones de cumplimiento, siguiente tema, que es
acá yo voy a tener las obligaciones legales, las que estoy obligado por ley. Pero para tener un buen compliance no me basta con las obligaciones legales, sino que necesito tener las obligaciones de cumplimiento, que tienen los mismos campos, muy parecidas a las normas aplicables, pero nacen de otras áreas, no nacen del área legal. Por ejemplo, de RCE, responsabilidad social empresarial u otra área, donde se han comprometido a cumplir con la comunidad ciertas actividades. Por lo tanto, ahí en vez de normas aplicables, tengo obligaciones con terceros. En vez de ser una norma con el Estado, tengo una obligación con un tercero. Tengo el detalle del compromiso, que es igual al detalle de la norma. Tengo el efecto en caso de incumplir, que no es una sanción, sino que puedo tener un daño reputacional por no cumplir con mi compromiso. ¿Y quién es el tercero relevante? ¿A quién le debo estar reportando o entregando o cumpliendo con esa obligación con terceros? Todo esto son inputs de las distintas áreas hacia compliance, y con esa información acumulada de las normas aplicables más las obligaciones de terceros, yo debería tener el acumulado de obligaciones de cumplimiento. Y esas obligaciones de cumplimiento son reportadas a riesgos para que cada una de estas actividades de control o obligaciones, ¿cierto?, se conviertan en conductas sancionadas. Una conducta sancionada es el inverso de la norma. Si yo tengo que tener un permiso para construir, el riesgo es construir sin permiso, ¿cierto? Entonces yo tengo el inverso y esa es mi conducta sancionada. Y esa conducta sancionada es la que finalmente va a los riesgos asociados al proceso y al subproceso. O sea, esa conducta se convierte en un riesgo en mi matriz de riesgo corporativa asociado a un proceso y a un subproceso. Y luego a esos riesgos se les asocian los controles de compliance o controles operacionales, ¿cierto?, que me permiten asegurar que esta conducta sancionada no va a ocurrir. Al tener los riesgos y los controles, se integran a la matriz de riesgo, y con la evaluación, riesgo va a seguir su proceso habitual. Finalmente, riesgos reporta a cumplimiento o entrega reportes a cumplimiento de las prioridades de riesgo. Compliance debe ejecutar actividades de monitoreo y seguimiento de los riesgos de cumplimiento y de los controles de cumplimiento, y para eso lo que tenemos es un reporte donde se entrega los riesgos de compliance evaluados en nivel inherente, residual y proyectado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto es el nivel de exposición a riesgos de compliance de un proceso sin control, con los controles actuales, y a qué nivel de riesgo llegaría si es que se implementaran las mejoras que están pendientes? Y cuáles son los controles que no están visibles, qué controles se requieren pero no están implementados o no están evidenciados dentro del proceso. Esto es un input para compliance para que pueda realizar su programa de revisión. Riesgos es la que le entrega la priorización a compliance. ¿Sí? Después, de auditoría interna hacia compliance, ¿ya? Y aquí lo que tenemos es, primero, evaluación definitiva del proceso. Cuando auditoría realiza una auditoría a cualquier proceso, igual que lo que teníamos anteriormente en gestión de riesgo, es un reporte a compliance de los riesgos de compliance evaluados en el proceso de auditoría. ¿Cuáles riesgos estaban incorporados? ¿Cuáles riesgos de compliance se eliminaron? ¿Cuáles se agregaron? ¿Cuál fue la evaluación inherente que fue validada por auditoría interna, que estaba bien evaluada esa evaluación inherente del riesgo de compliance? Los controles identificados asociados a los riesgos de compliance, cuáles se eliminaron, cuáles se agregaron, cuál es la evaluación de efectividad de los controles, las pruebas de control que le aplica auditoría, no le aplica a otra área, ¿cierto? Voy ejecutando pruebas de cumplimiento para verificar la efectividad de los controles y le informo a compliance para el subproceso cuál fue el riesgo residual definitivo, ¿ya? Entonces, una cosa es el informe de auditoría, el informe de auditoría tradicional. De ese informe de auditoría tradicional uno podría sacar
reportes. Lo ideal es tenerlo automatizado, que todo esto esté integrado en un solo sistema, pero si no está en sistema y tenemos esas áreas formales que requieren información, lo que deberíamos hacer es que de ese reporte deberían salir 2 adicionales. Uno con la evolución o con los cambios que se generaron en los riesgos para que gestión de riesgo actualice las matrices, y otro reporte que va a compliance con el filtro o acotado a los riesgos de cumplimiento de esa área. Entonces, del reporte de auditoría y de la auditoría de cierre salen esos 2 reportes específicos. Reporte de auditoría por eventos, ¿cierto? Que es cuando audita auditoría interna a compliance. De nuevo, compliance es sujeto auditable de auditoría interna siempre y cuando no esté bajo la misma mano, ¿cierto? Ahí va, el que va a hacer la revisión va a ser un tercero. Si auditoría interna es distinta a compliance, auditoría debería auditar a compliance al menos una vez al año o de acuerdo a la evaluación de riesgo que se haga. Y esa evaluación, igual que cuando auditamos riesgo, debe tener la evaluación de la función, cumplimiento metodológico de compliance, las brechas de cumplimiento de compliance y qué oportunidades de mejora se presentan. Otro reporte ahora de compliance hacia auditoría interna, que debe ser por evento, cada vez que ocurra, denuncias. Compliance recibe la denuncia, la investiga, auditoría interna debería tener un reporte, puede ser mensual o por evento, ¿cierto? De las denuncias recibidas, los resultados de la investigación que hizo compliance, que se ha hecho la investigación y qué acciones se tomaron. Esto siempre y cuando estas denuncias las reciba compliance y las investigue compliance. Depende mucho de la organización. En otras organizaciones no necesariamente es compliance quien hace todo este proceso. Lo normal es que lo haga. Si lo hace, debería reportar la auditoría interna porque son elementos relevantes para los procesos de revisión de auditoría interna. No necesariamente tiene que ser a nivel de detalle, sino que un reporte, y auditoría interna tiene la posibilidad, Alejandra, de pedir detalle. Esto es un reporte. ¿Cuántas denuncias se recibieron? ¿Cuál fue el resultado de la investigación? Por ejemplo, pues, nosotros lo que hacemos es definir, se recibieron 20 denuncias, de estas se descartaron 3 por falta de antecedentes. De las 17 restantes, 10 fueron investigadas, 9 fueron descartadas, una terminó en una confirmación de la denuncia y las acciones tomadas fueron tales. O sea, un reporte, ¿cierto? Que es periódico. Si auditoría interna necesita información del resultado de esa investigación, la solicitará, ¿ya? Para su gestión. Lo ideal es que si el resultado de la investigación dio algún hecho cierto, o sea, se confirmó la denuncia, se le entregue a auditoría interna el detalle de qué proceso, quién fue, cuál fue la acción tomada. Pero como usted dice, no necesariamente tiene que venir el detalle en este reporte, sino que es un reporte bastante sencillo, una página. Generalmente lo hacemos en PowerPoint, donde se presenta este detalle. Entonces, con eso tenemos las comunicaciones entre compliance, gestión de riesgo y auditoría interna. Ahora vamos a ver la comunicación de estas 3 áreas hacia las instancias de dirección y gerencia general. Entonces, aquí vamos a ver algunos. Aquí hay varios reportes y todos estos son estándar. Primero, algo que debe hacer auditoría interna hacia los niveles directivos. Primero, la evaluación del sistema de control interno, que debe ser anual. Anualmente, antes se llamaba evaluación de sistema de control interno, así lo conozco yo, pero también puede ser del gobierno corporativo. Algo muy parecido a la 385 que tienen que hacer las sociedades anónimas, ¿cierto? Podría ser de ese estilo, pero en términos generales lo que uno estructura y emite es un reporte al comité de auditoría
al directorio, siempre con copia al gerente general, donde se muestra la evolución del sistema de control interno o la evolución del gobierno corporativo de la empresa, mostrando cuál era la situación del periodo anterior con respecto a la actual. ¿Cuál es el detalle? Procesos y subprocesos que tienen alta exposición a riesgo. ¿Cuáles son los procesos y los subprocesos que, donde está presente algún riesgo de nivel crítico? ¿Cuáles son esos riesgos de nivel crítico en cada proceso? ¿Cuáles son los planes de acción que el nivel de cumplimiento de los planes de acción? Estos riesgos críticos, estos procesos, ¿se han cumplido? ¿Se han implementado? ¿Qué es lo que está pendiente? ¿Cuáles son las materializaciones relevantes que se han identificado y se han tratado? ¿Cuáles son las principales debilidades de control que requiere la atención de la dirección? Y aquí no son todas las debilidades de control, sino que solamente aquellas las que requiere atención de la dirección. Por ejemplo, aquellas que requieren un esfuerzo de inversión, aquellas que la gerencia no quiere implementar. Esta es la oportunidad donde nosotros le damos la mirada global al directorio una vez al año, que es distinta al seguimiento del plan, que esto es simplemente hacer una auditoría al gobierno corporativo y, como les decía, puede estar basado en la 385 o en algo más específico. Siguiente, el seguimiento del plan anual, que puede ser trimestral o una vez al año. Yo recomiendo que sea trimestral. Va dirigido al comité de auditoría y al directorio, y aquí no está el gerente general, y va desde el punto de vista de la auditoría ejecutada versus las planificadas, y de acuerdo al webinar anterior, aquí teníamos ciertos indicadores, ¿cierto?, que podíamos estar utilizando y presentando. ¿Cuál es el nivel de resultado de las auditorías? Riesgos evaluados y sus controles. Carolina, la norma de carácter general de las sociedades anónimas es la 385, creo que no me equivoqué de número. La norma de carácter general de la CMF, antes SBS. Por ahí tengo el reporte, Carolina, por si lo necesita. Me avisa y yo le hago le envío las preguntas, que es la autoevaluación que se hace en las sociedades anónimas abiertas. ¿Ok? Entonces aquí lo que estamos presentando es auditorías ejecutadas versus planificadas, resultados de auditorías previas, riesgos evaluados y sus controles, planes de acción generados por nivel de criticidad, uso de recursos reservados, cuánto es lo que es reservado del plan para auditorías específicas, y la proyección de cumplimiento. ¿Cómo vamos? ¿Vamos a llegar a final de año con la proyección? Hemos tenido muchos trabajos especiales, ya me consumí las reservas, voy a llegar con el plan, no voy a llegar. Entonces este es un reporte estándar también de seguimiento trimestral para ir ajustando al comité de auditoría y al directorio. Una variante a la anterior es si yo tengo auditoría continua. No, Ingrid, tiene un alcance, es un reporte donde yo digo si cumplo o no cumplo simplemente. No tiene, es para procesos estadísticos, aunque algunos de ellos ya han sido convertidos en obligatorios, ¿no? Entonces, ahí por favor, Ingrid, mándeme un correíto, se lo hago llegar. Es una lista de preguntas y es público, se presenta la CMF, los publica y los compara periodo a periodo el nivel de cumplimiento de todas las sociedades anónimas. Generalmente el problema es que esto lo está respondiendo normalmente el área legal, y esto debería llegar al área de auditoría interna, ¿no? Juan, mándame un correo y yo le doy un link para que pueda acceder a los webinars anteriores. Este es el webinar número 17, desde que comenzó la cuarentena. Desde que comenzó el COVID empezamos con webinar y este es el número 17. Así que ahí usted puede acceder cuando me envíe un correíto, yo se lo hago llegar. Exacto. No es vinculante, como dice Hugo. Si yo reporto que no cumplo algo, no tiene sanción.
¿ya? Pero sí, en algún momento me podría pasar la cuenta si yo reporto algo como que sí y no, ¿cierto? Pero no es vinculante, no tiene una sanción ni nada asociado, como menciona Hugo. Esa señora no es de revisión pública. Ahora el primer informe que se señala no es de revisión pública. Perdón, ¿cuál es el de revisión pública? Usted dice el de auditoría, el comité de auditoría. No, yo simplemente mencioné el de la 385, simplemente que podía ser una definición del alcance. Estos son informes confidenciales hacia el comité de auditoría y el comité de directores. Cuando me refiero a la 385, decía solamente por el alcance, ¿sí? Este es un reporte de auditoría interna al directorio, no es la evaluación de control interno que hacen los auditores de estados financieros, por ejemplo, ¿eh? Esto es, siempre lo que hace auditoría interna es confidencial y el único que puede autorizar su divulgación sería el directorio, en este caso, ¿eh? A eso nos estamos refiriendo, a reportes internos de la compañía. Ok, entonces aquí les mencionaba que este plan de seguimiento anual o trimestral es relevante cuando yo tengo plan anual. Si no tengo plan anual, no tendría este reporte. Entonces, lo que tenemos en las empresas que trabajan con auditoría continua, o sea, auditoría sin plan anual, ¿cómo funciona eso? Yo tengo un equipo de auditoría, ¿cierto? Ese equipo de auditoría está ejecutando un proyecto de auditoría, termina la auditoría, el equipo queda libre. Entro al sistema y determino cuál es el proceso crítico de este momento y a eso asigno el trabajo. O sea, no lo estoy haciendo con un plan, ¿ya? Entonces, en este caso, necesito una variante porque yo no estoy mostrando un cumplimiento del plan al directorio, lo que estoy haciendo es en qué estoy utilizando los recursos de auditoría, ¿eh? Y aquí lo que presentamos son cuáles son los procesos evaluados en base a la priorización. Entonces vamos mostrando evidencia de qué procesos fueron evaluados basados en el estado de priorización o de criticidad de los procesos que obtengo desde gestión de riesgo. ¿Cuántos riesgos he evaluado a la fecha? ¿Cuántos controles he evaluado a la fecha? ¿Qué KRI, indicadores claves de riesgo, y qué KCI, indicador clave de control, están en nivel crítico o que estaban en nivel crítico por lo cual me llevó a auditarlo? ¿Qué alertas se generaron en relación al periodo anterior? ¿Cuánto es el nivel de alerta? ¿Cuántas alertas se generaron en el mes anterior? ¿Cuántas alertas se generaron este mes? Y cómo ha ido evolucionando en base al trabajo de mejora del sistema de control interno. Medidas de mitigación para riesgos materializados, ya que vamos a estar trabajando como una auditoría continua, vamos a poder determinar automáticamente los riesgos materializados. No voy a tener que esperar que me los reporte riesgos, los voy a ver en línea. Y cuáles son los planes de acción que están implementados para los controles que se observaron, ¿ya? Entonces, fíjese que acá, cuando yo voy al comité de auditoría y tengo plan anual, me concentro en reportarle al directorio cómo voy con mi plan, ¿ya? Ese es el tipo de comunicación. Cuando no tengo un plan anual, parece más interesante lo que le voy reportando al comité. Son cosas de riesgos evaluados, controles evaluados. Puedo decir un nivel de cobertura. Por ejemplo, al inicio he tenido presupuestado evaluar 400 riesgos. Llevo evaluado 300, no sé. Un poco más a mi juicio, solo a mi juicio, creo que esto es mucho más relevante para el directorio que cómo voy con el plan de auditoría. O sea, el plan de auditoría es súper importante, pero en realidad nuestro foco es el riesgo y el control. A mi juicio, cuando tengo auditoría continua, la comunicación al directorio es más valiosa y más relevante para ellos. ¿Qué se reporta desde gestión de riesgo hacia los niveles directivos? Y aquí nos escapamos de los procesos y nos vamos a los riesgos estratégicos. ¿Cuál es la conexión de gestión de riesgo con los directores? Son los riesgos estratégicos y no los riesgos operacionales que estábamos viendo anteriormente. Gestión de riesgo la entrega al comité de auditoría o comité de riesgo, si es que está separado,
al directorio y al CEO, aquí sí, no en copia, porque el gerente, la gestión de riesgo es de segunda línea y no de tercera línea. Aquí vamos a ver cuál es la evolución de los riesgos estratégicos y la explicación de por qué se movieron, por qué bajaron, por qué subieron, por qué aumentó la probabilidad, por qué no. ¿Qué análisis detallado de riesgo estratégico en nivel crítico? Aquellos que están en nivel crítico, hago un análisis detallado. Explico por qué, por qué es tan crítico, qué es lo que puede suceder, por qué está sucediendo. Una explicación muy detallada. Un análisis menos detallado de los riesgos de nivel alto. Una explicación de los factores que me lo están llevando, pero ya no tanto detalle como en el anterior. ¿Cuáles son las acciones para mitigar esos riesgos? Tanto los críticos como los altos. Y si son riesgos estratégicos de fuente externa, cuáles son los BCP, los planes de continuidad operacional activos y en qué fase se encuentran. Están en fase de preparación, hay simulacro, no hay simulacro, están siendo actualizados. Debería ser un reporte del área de gestión de riesgo relacionado con los riesgos estratégicos. Siguiente riesgo hacia comité de riesgo, comité de auditoría o directorio, materialización de riesgo, after action review, por evento. Efecto de si es que se detecta un riesgo materializado, algo ocurrió, se materializó, yo debería tener medido el efecto de la materialización, las razones de la materialización del riesgo, cuál es el plan de solución, cuál es el plan de mejora, ya sea para que no vuelva a ocurrir o para detener las pérdidas que están ocurriendo en el momento, y qué acciones se han comprometido y el estado de esas acciones comprometidas relacionadas con riesgos materializados. Aquí son cualquier tipo, interno, externo, estratégico u operacional. Eso es la comunicación desde riesgo hacia niveles directivos. Fíjense que son distintos los reportes de auditoría interna a gestión de riesgo. Cada uno tiene su propio rol. De compliance hacia los niveles directivos. Denuncias. Lo mismo que se le reporta a auditoría, se le debería reportar a auditoría interna. También esto debería, auditoría interna, ser comunicado a nivel directivo. ¿Ya? Ese lo teníamos antes, ¿se acuerdan? Denuncias recibidas, resultado de investigación y acciones tomadas. Este también, aquí me equivoqué, debería ser a comité de auditoría directorio. Si como compliance debe reportar al directorio, debería también entregar esta comunicación. Exposición a riesgos de incumplimiento mensual. Compliance debería reportar en base al nivel de exposición de los riesgos de compliance, debería reportar cuál es el nivel de exposición por proceso y priorizado, desde el más riesgoso al menos riesgoso. Análisis de riesgos críticos y altos, cuál es la evaluación de por qué hay riesgos críticos y altos en compliance y cómo ha evolucionado con respecto a periodos anteriores. Y por último, un reporte de fiscalizaciones y sanciones y multas. Un resumen de cuáles son las fiscalizaciones y los resultados obtenidos. Cuántas fiscalizaciones, cuántas resultaron positivas, cuántas negativas, cuántas sanciones y el monto que tuvieron las sanciones que fueron aplicadas. Lo mismo con respecto a las multas y cómo esto ha evolucionado en el tiempo. ¿Han incrementado? ¿Han disminuido? Y finalmente, ¿qué acciones se han tomado desde el punto de vista de el cumplimiento? Eso es con respecto de las tres áreas del GRC hacia arriba, y ahora vamos de las tres áreas del GRC hacia abajo, hacia los dueños de proceso. Y aquí tenemos el típico reporte de auditoría basado en riesgo, que es cada vez que hago una auditoría, yo debería reportar el informe al dueño del proceso con copia al CEO y al comité, y debería tener al menos introducción, objetivo, alcance, que incluyen las limitaciones, conclusión global, calificada, ¿cierto?, con una calificación del resultado de la auditoría al proceso, con todas las observaciones, las distintas observaciones, que deberían contener al menos el título, un nivel, criterio, condición, causa, el riesgo
la recomendación y el plan de acción. De nuevo, si necesitan un formato tipo, me lo piden. Yo se los dejo enviado. Reporte de seguimiento de los planes de acción que nacen de acá, ¿cierto? Tengo planes de acción, auditoría interna al dueño del proceso, también con copia al gerente general y al comité. Acciones evaluadas, estado de las acciones evaluadas, efectos de las acciones vencidas, qué pasa con acciones vencidas y acciones tomadas, qué acciones se ejecutaron. Ingrid, le agradecería el correíto, mándeme un correíto ahí porque si no se me va a olvidar. De auditoría a los dueños de proceso seguimos. Auditoría y consultoría. Si me piden un apoyo para un tema específico, yo debería tener cuidado con la independencia, como siempre decimos, pero debería establecer la materia que evaluamos, ¿sí? La materia que se evaluó, el objetivo que se perseguía, cuáles son las limitaciones que se tuvieron o que se debieron efectuar, recomendaciones que se generaron de esa consultoría y qué acciones fueron tomadas por el dueño del proceso. Aquí hay algo súper importante. Esto, cuando yo hago reportes de consultoría en auditoría interna para áreas internas de la organización, es súper importante que en el informe queden las acciones tomadas por el dueño del proceso con un título muy similar a esto, para que no se entienda que el plan de acción o la acción que se tomó de esa consultoría es responsabilidad de auditoría interna, ¿ya? Aquí lo que estamos diciendo es que hay recomendaciones de auditoría y el que tomó la decisión de implementarla es el dueño del proceso a raíz de las recomendaciones. Si queda solamente con las recomendaciones de auditoría interna y después se implementan estas y fue un proceso de consultoría y no de auditoría, podría generar bastantes problemas después de independencia y objetividad de la función. Hallazgos emergentes hallazgos emergentes relacionados con los indicadores claves de control o indicadores claves de riesgo. Esto es cuando estoy haciendo auditoría continua. Si estoy haciendo auditoría continua y tengo hallazgos emergentes que nacen de KRI o KCI, yo debería tener un reporte tipo de hallazgo emergente generado, ¿de dónde viene? ¿De un KCI o de un KRI? ¿Cuál es el efecto del hallazgo? ¿Quién es el responsable de tratar ese riesgo emergente? ¿Qué recomienda auditoría interna y qué plan de acción se implementa? Esto es cuando viene de indicadores. También podría tener hallazgos emergentes durante una auditoría. Yo podría tener la situación de que estoy auditando y en vez de esperar hasta el final de la auditoría para reportar, yo puedo empezar a generar hallazgos o reportes parciales en base a los resultados de la auditoría, ¿ya? Y ya sea de que esto aquí no debería ir, esto es un título del hallazgo emergente generado en la auditoría, no en el KCI o KRI, y qué riesgo está asociado, cuál es el riesgo relacionado con el hallazgo, cuál es el efecto que tiene y lo demás igual, responsable, recomendación y plan de acción. Yo puedo sacar reportes parciales que después el acumulado de todos esos reportes parciales me generarían el reporte final de la auditoría interna para no esperar mucho para que se tomen las medidas correctivas. Del riesgo a dueño de proceso seguimos. Ahora, antes teníamos auditoría al dueño del proceso, aquí tenemos desde el área de riesgo hacia el dueño del proceso y tenemos reporte mensual de riesgo al dueño del proceso. Es decir, debería entregarse un reporte mensual, si no lo tengo automatizado para que lo pueda acceder directamente. Gestión de riesgo debería sacar reportes por área. ¿Cuál es el nivel de exposición del proceso? ¿Cuáles son los riesgos identificados desde el más riesgoso al menos riesgoso? ¿Cuáles son los controles que están presentes, vigentes, visibles hoy día? ¿Qué acciones están pendientes de implementar? ¿Cuál es el plan de acción y nivel proyectado? O sea, ¿qué es lo que debería implementarse y a qué nivel de riesgo podría llegar si es que se implementan oportunamente estos planes de acción? Los KRI y los KCI
ya que gestión de riesgo los puede estar manejando, reporte de KCI, KRI, idealmente, ya que son indicadores, tener un panel de control donde se puede acceder, pero si no tenemos el panel de control para que accedan todos, deberíamos tener un reporte periódico. Estado actual de los indicadores, alertas generadas en el mes, acciones tomadas, acciones pendientes y la evolución de los indicadores. Max pregunta, cuando realizas auditorías continuas y tienes KRI, KCI, ¿debemos revisar algunas muestras o esperamos que ellos lo revisen? A ver, si interpreto bien la pregunta, es tomar muestras. A ver, primero, si tienes KRI, KCI, significa que el proceso está automatizado y estás sacando indicadores en base a la información completa del sistema. O sea, tienes la posibilidad de acceder al 100% y deberías tener disponible toda la información para poder auditar, ¿ya? Salvo que tengas que ir a ver evidencia documental y no puedas pedir toda la documentación. En ese caso podría ser en base a muestra. Cuando yo estoy en riesgo, el área de riesgo es un apoyo para la gerencia. El que debe resolver en esta instancia es el dueño del proceso apoyado por gestión de riesgo. Cuando soy el auditor quizás también va a tener acceso a ello y va a esperar el reporte del dueño del proceso. Si yo soy el auditor, es lo que tú planteas, yo voy a esperar a que ellos lo resuelvan y que me reporten y yo voy a evaluar la solución como auditor interno. Si yo estoy con el sombrero de gestión de riesgo, yo me involucro con la primera línea de defensa, trabajamos en conjunto y lo resolvemos. Esa es la diferencia, depende de dónde estoy parado, si estoy en riesgo o estoy en auditoría. No sé si respondí la pregunta, Max, si no me pide un doble clic a lo que respondí. Nuevos riesgos observados, finalmente debería existir un reporte periódico, ¿cierto?, al dueño de proceso de qué riesgos nuevos se generaron en el proceso. ¿Qué tipo de riesgos se generaron? ¿Son riesgos de compliance? ¿Son riesgos operacionales? ¿Son riesgos de fraude? Clasificados por tipo. ¿Cuál es la evaluación inherente de esos riesgos? Y, si es que lo establecemos así en el protocolo, solicitud de aprobación, porque puede ser de que riesgos identifica riesgos, pero el dueño de proceso los tiene que aprobar. O al revés, el dueño de proceso identifica riesgos y gestión de riesgo lo aprueba. Lo normal es al revés. Gestión de riesgo identifica riesgos, quedan en stand-by hasta que el dueño del proceso los valida. ¿Sí? Y lo último nos queda es compliance a dueños de proceso. Y aquí tenemos cambios normativos o obligaciones de compliance. Y el reporte sería identificar cuál es la norma, cuál es el artículo, cuál es la conducta sancionada o requerida, cuál es el método de seguimiento y la periodicidad de ese método de seguimiento y cuál es el riesgo asociado. O sea, periódica, cada vez que una norma cambia o una obligación se genera, se le debería reportar al dueño del proceso: señor, usted tiene una nueva obligación de cumplimiento, una nueva norma que cumplir y tiene estas características. Normalmente, si es cambio normativo, va a venir desde el área legal y a través de compliance se le informó al dueño del proceso. Y si bien es una obligación, puede venir de otra área, de RCE, por ejemplo, y a través de compliance se la comunica al dueño del proceso, donde va a empezar el seguimiento de esta conducta. Después, evolución del nivel de cumplimiento trimestral o mensual, ¿cierto? Compliance reporta al dueño del proceso y le reporta el nivel de cumplimiento, la brecha de cumplimiento, las acciones correctivas requeridas y el efecto potencial de esas posibles brechas. Voy a ver la pregunta más de Max. Dice, un ejemplo: detectamos mediante una auditoría continua que existen 20 compras que ingresaron por módulo FI en SAP. Entonces no sé si es necesario que revisemos una muestra porque no necesariamente es un hallazgo. Pueden ser excepciones. Ya, perfecto.
primero, en ese caso, yo si estoy trabajando con monitoreo continuo y auditoría continua, yo debería tener un indicador de riesgo, ¿cierto? Que me va a dar una alerta. Por ejemplo, indicadores que utilizamos en el módulo FI de SAP. Proveedores que no están autorizados para emitir facturas FI y que se ingresa una nueva factura de un proveedor que no está en la lista de proveedores FI. Generalmente el módulo FI entra en la cuenta de la electricidad, la cuenta del agua, son servicios principalmente, o gastos relacionados con intereses de la cuenta bancaria, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, si aparece un proveedor entregando una factura que se ingresa por el módulo FI, el sistema me debería dar una alerta. Ese sería un indicador de riesgo. Por lo tanto, yo lo que esperaría es que el que reaccione ante ese indicador de riesgo es el dueño del proceso con gestión de riesgo. Si yo estoy haciendo auditoría interna, ese indicador de riesgo me va a incrementar el nivel de riesgo de pago de facturas no autorizadas o pago por servicios no prestados, etcétera, ¿cierto? Entonces, ese riesgo va a incrementar de valor, me va a aumentar el nivel de riesgo del proceso y ese proceso va a quedar en un nivel más alto. Si yo estoy con auditoría continua, en el momento que un equipo de auditoría o un auditor esté disponible, va a ir a buscar el proceso y lo va a recibir, ¿ya? Y ese proceso que incrementó de valor es el que se va a auditar y se audita el proceso completo en ese momento. El que reacciona ante un KRI, un KCI, cuando está bien estructurado el monitoreo y auditoría continua, es la primera línea y la segunda línea. Ellos son los responsables de actuar en ese momento. La auditoría lo utiliza para priorizar los procesos y si está haciendo auditoría continua, va a auditar no en la planificación del año anterior, sino que en la prioridad que tienen los procesos en este momento. Esa es la diferencia. Auditoría va a hacer su auditoría en base a muestra o como sea, pero el que reacciona inmediatamente ante un indicador es la primera y la segunda línea de defensa. Así debería funcionar al menos más. Si yo tengo, como dice Carolina, un indicador de riesgo, ¿cierto? Donde tengo un proveedor o un proveedor que me está entregando todas las facturas correlativas directamente, ¿cierto? Eso significa que tengo un proveedor que su único cliente soy yo, ¿no? O sea, no le venda a nadie más. Por lo tanto, puede ser un proveedor ad hoc, alguien que fue un ex trabajador de la empresa, se fue y puso una empresa y nos prestó el servicio, lo cual no tendría nada de malo, si es que está autorizado por todos los niveles y es transparente. O podría ser de que es un proveedor ficticio, o un servicio no prestado. Eso yo lo tengo asociado a un riesgo. El riesgo serían riesgos de fraude, ¿cierto? Pago por servicio, adjudicación irregular de compras, pago por servicios no prestados, pago a proveedor cómplice. Hay varios esquemas de fraude que se podrían estar materializando. Esos riesgos a través del indicador van a subir de nivel de nuevo, van a aumentar de nivel, va a subir la prioridad del proceso y cuando tenga recursos en auditoría interna voy a tomar ese proceso porque va a ser más crítico, ¿ya? ¿Quién debería reaccionar ante eso? El área de gestión de riesgo y el dueño de proceso, si es que está bien estructurado todo esto. ¿Ok? Entonces, íbamos en evolución del nivel de cumplimiento trimestral, íbamos ahí, nos vamos a la evolución de sanciones y al proceso. ¿Cuáles son las sanciones que están establecidas dentro del proceso? El efecto acumulado que ha tenido las sanciones en el año, voy acumulando, ¿cierto? Puedo ir mirando las cuentas contables relacionadas, las acciones correctivas acordadas y el estado de implementación, y un detalle de las acciones vencidas. Y finalmente, capacitación y difusión para el compliance, capacitaciones efectuadas con respecto a las planificadas, ¿cierto? El personal que
del proceso que participó, se lo estoy entregando al dueño del proceso, en su proceso, ¿cuántas participaron en la capacitación? ¿Cuál es la evaluación que se le hizo al personal de su área en las capacitaciones? Es importante que sean evaluados. ¿Cuál es el porcentaje de asistencia del personal del proceso? ¿Qué personal no ha asistido a ninguna capacitación? Si estoy enviando correos de difusión, ¿qué personal abrió el correo? Y qué consultas se han generado y las respuestas que se le han entregado al personal del área. O sea, este es un servicio o un reporte que debería entregarle trimestral o mensualmente compliance al dueño del proceso, ¿ya? Normalmente después se hace un acumulado al CEO y al comité. ¿No? Eso en términos muy generales, por los tiempos. Ustedes ven que llevamos 1 hora de webinar y lo que alcanzo aquí es dar los títulos. De nuevo, como les dije al principio, si alguien necesita los formatos, si necesita ejemplos de cada uno de estos, me los pide. Ahí Ingrid me mandó su correo por privado. Idealmente, si ella me manda un correo, para que todos los tengan, algunos ya tienen mi correo, les va a llegar un correíto del webinar, pero por si me quieren tomar nota, ahí está mi correo para que me puedan enviar comentarios, idealmente preguntas y solicitudes. Vamos a mandar una pequeña encuesta después al correo. Vamos a hacer una encuesta relacionada con temas que les interesaría que se vieran en webinar. Vamos a proponer unos 3 o 4 alternativas para que ustedes elijan, para ir viendo qué webinar vamos a seguir haciendo, y vamos a ver los mejores horarios para hacerlo, porque cada vez es más difícil que se puedan conectar a ciertos horarios. Así que les agradezco mucho a todos. No sé si hay preguntas adicionales. ¿No? Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos. Y les va a llegar el correo con el video y ahí van a tener mi mensaje.